ver, recién. Ahora sí, Ahora, ahora sí. Ahora vuelvo a compartir pantalla. Gracias. Bueno, entonces, les decía, ¿qué ocurre? Ocurre la realidad exterior, y esto, no sé, esto se ve donde dice grabar. Acá no sé qué hice. sí, se ve, tenés que volver a entrar y sacarlo. A ver. Poné donde dice grabar arriba. ¿Viste donde Ah, abriste la misma? donde puse antes y donde está. Claro, Ahora no lo veo, espérate. Grabar, ¿dónde está? Ay. ahí Acá, mismo donde está el ahí, cartelito. ahí, Eso, ahí está. ahora sí. Bueno, bueno, gracias. Entonces les decía, los órganos sensoriales se especializan, se van especializando. Entonces, Freud lo que nos dice, que es muy interesante pensarlo, se acopla la conciencia al órgano sensorial. Hay una conciencia que se acopla a los órganos de los sentidos. Entonces hay una primera captación del mundo exterior a través de esta conciencia acoplada a los órganos de los sentidos. Esta es una conciencia que capta el afuera, ¿eh? Ojo, después vamos a tener la otra, la que a nosotros nos interesa, que es una conciencia, pensar secundaria, que va a captar lo que pasa en el interior del aparato psíquico. Hay dos conciencias, por lo menos acá vamos a establecer hoy dos tipos de conciencia. Una conciencia ligada a los órganos sensoriales para captar el mundo exterior y otra conciencia que va para adentro, va hacia el interior del propio aparato psíquico para captar qué cosa, los movimientos, ¿no?, que se producen en el interior del aparato psíquico, los movimientos, por ejemplo, lo que pasa a nivel de las huellas anémicas, a nivel de los montos de afecto, ¿no?, a nivel de las representaciones. Bueno, entonces lo que dice Freud, que de esta manera, con esta conciencia acoplada al órgano sensorial, se empiezan a capturar y a diferenciar las cualidades sensoriales, todo lo que acontece en el mundo exterior. Y acá aparece lo que la vez pasada un poco les anticipaba respecto de la atención. Vieron que los bebitos cuando son muy chiquititos en realidad permanecen como pasivos, quietitos. Uno les acerca un sonajerito y lo miran y se quedan quietitos mirando el sonajero. A lo sumo empiezan a hacer un acomodamiento de la visión a ese objeto que se mueve para un lado y para el otro, por ejemplo. Pero hay una enorme pasividad del lado del niño en ese punto, en el punto en que no sale a buscar la impresión sensorial como si iba a ser más adelante, ¿no? El niño permanece a la espera de las impresiones sensoriales. Lo mismo cuando el objeto de su interés desaparece, ¿no? Esto lo vimos ya en psicología genética, ¿no? Cuando se habla de la conservación del objeto. En un momento determinado el objeto sale del campo visual y ese objeto parece que como si hubiese desaparecido la existencia del objeto. Sabemos que no, ¿no? Sabemos que el objeto deja huella, ¿no? No es que desaparece. Pero lo cierto es que el niño no se aventura, ¿no?, a ir a buscar en un principio. En cambio, más adelante sí, más adelante la atención va a salir en busca de las impresiones sensoriales y la atención se constituye en una actividad. Hay una actividad de atención, ¿no? Algo que esto se evalúa mucho en la clínica de la infancia, ¿no? La atención sostenida de un niño, ¿no? Si es capaz de atender o no es capaz de atender, por ejemplo. Bueno, y lo que dice acá Freud es que todos estos movimientos, todo esto que se va a constituir, va a quedar asentado en un sistema de registro. Quiere decir que esta actividad de la conciencia, que es una actividad periódica, queda asentada.
va a haber un sistema de registro de esto. Uno se preguntará, ¿y cuál es ese sistema de registro? Bueno, esto lo vamos a ver más adelante, cuando veamos un texto de Freud hermoso, yo iba a decir maravilloso, porque de hecho se llamaba, la traducción antigua con la que yo empecé a leer a Freud, se llamaba El Bloc Maravilloso. En la edición de Amor Rorto, en cambio, se llama Notas sobre la pizarra mágica. Es un texto hermoso, donde Freud nos enseña de qué se trata el sistema de registro que es la conciencia. ¿Qué pasa con las huellas némicas? ¿Cómo deviene un fenómeno de conciencia? Lo compara con una pizarra, lo compara con un bloc de notas, lo compara con, o sea, compara nuestro aparato psíquico con eso. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante. La cuestión es que por ahora lo que quiero que quede claro es que hay un sistema de registro. Quiere decir que no es que las cosas se pierden, quedan asentadas. Bien, para pasar vamos a pensar estas consecuencias, que son las consecuencias resultantes del hecho de que se establezca el principio de realidad. ¿Por qué para nosotros es importante? Porque vamos a ver qué ocurre en el autismo, ¿no? Y vamos a tratar de ver qué consecuencias tendría el hecho de que el principio de realidad no releve al principio de placer, ¿no? O lo haga de manera fallida o de manera incompleta, no está bien dicho, porque en realidad de manera fallida, vamos a decir, provisoriamente. Entonces, primera consecuencia. La primera consecuencia, acá yo les puse 8 puntos para que se ordenen cuando lean el libro. Porque en el libro, efectivamente, Freud los va a numerar estos puntos. Obviamente que Freud no les pone título, el título se lo puse yo. Pero acá Freud, en cada uno de los parágrafos, va a poner, va a numerar los puntos, ¿no? Punto 1, punto 2, punto 3, hasta punto 8. El punto 1, si lo ven, no tiene título, ¿ven? Pero el punto 1 resume qué pasa a nivel de la conciencia, a nivel de la atención y a nivel de la memoria. Justamente todo lo que les acabo de decir, esta cuestión de que la atención se vuelve activa, ¿no? Que hay conciencia acoplada a los órganos de los sentidos, ¿sí? La memoria como huella anémica también queda registrada, hay un sistema de registro, ¿no? Bueno, paso al punto 2. El punto 2 quedó bastante inconcluso la semana pasada, es todo lo que se refiere a la fantasía, ¿no? ¿Qué nos dice Freud? Nos dice que nuestro aparato psíquico se las tuvo que ver con un mundo real, con una realidad, y tuvo que renunciar a ese principio de placer. Sin embargo, hay una actividad que quedó exenta de esta obligación de ajuste a la realidad, ¿no? Quedó como exenta, ¿no? Entonces, esto es la fantasía. La fantasía no se ajusta a la realidad, no tiene por qué ajustarse, ¿no? Hay una conferencia, que es la conferencia 23, Los caminos de la formación de síntomas, que la escribe unos años después que este texto. Este texto es de 1911, y la conferencia es de 1916-1917. Entonces, ¿qué dice la fantasía? Lo compara con los parques naturales, con unas reservas, ¿no? Donde se tiene permitido hasta crecer la maleza, ¿no? Hace esta comparación, y son reservas. La fantasía como una reserva, como vamos a decir, una reserva protegida, se me ocurre, ¿no?
es una actividad del pensar, ¿no? Y se mantiene apartada del examen de la realidad, ¿no? Y que permanece sometida únicamente al principio de placer. Es muy interesante porque, y esto también lo vemos justamente allí en los casos donde parece que la fantasía no existiera, ¿no? Que no se permite la fantasía, no se permite fantasear, ¿no? Bueno, por supuesto que acá Freud también menciona algo que es el juego de los niños. El fantasear, digamos, como parte fundamental del juego de los niños, ¿no? Y cómo prosigue esto a medida que el niño va creciendo con los sueños diurnos, ¿no? Los sueños diurnos son esas fantasías que uno tiene, ¿no? De manera consciente, pero que no necesariamente se ciñen a la realidad, ¿no? Más bien todo lo contrario. Uno puede fantasear cosas que no están, ¿no? Quiere decir que abandona, dice Freud, el apuntalamiento en los objetos reales, ¿no? Estos sueños diurnos justamente los abandonan. Bueno, para tomar este tema de fantasía, en la conferencia 23, esto ya lo vamos a ver cuando veamos esta conferencia. Esta conferencia vimos una parte al principio de la cursada cuando vimos el concepto de serie complementarias, no sé si se acuerdan, para pensar en la teología. Ahora la vamos a seguir viendo cuando hablemos del camino de la formación de síntomas, para ver cómo se forma un síntoma, ¿no? Para ver lo que pasa a nivel de la libido, ¿no? Pero esto viene más adelante. Lo que hoy rescato de esta conferencia, que para mí es súper rica, lo que hoy rescato es esto que hablaba Freud de la fantasía, ¿no? Y de la relación de la fantasía con el arte, ¿no? El arte, por otro lado, es otro punto que toma en el texto de 1911, es el punto 6. Ven que está acá abajo también señalado. Pero me gustaría hacer este puente entre fantasía y arte. ¿Por qué? Porque Freud lo que nos dice respecto del arte es que en la conferencia 23 él habla de una introversión de la libido a la fantasía, ¿no? Quiere decir, él acá ya maneja la hipótesis de los caminos de la libido. Pero, ¿de qué se trata esto? Cuando uno tiene esos sueños diurnos, o esas fantasías, ¿sí? La libido retrocede hasta la fantasía. Vamos a decir, se aleja de la realidad, ¿no? Y Freud nos dice que el introvertido no es todavía un neurótico, nos dice en esta conferencia 23, ¿no? Pero dice que hay un camino de regreso a la realidad, y es a través del arte, ¿no? El arte vendría a ser poder salir de ese mundo de fantasía y plasmarlo de alguna manera en una obra que impacte en el mundo de la realidad. Y en una obra que no es cualquier cosa, porque aparte Freud nos habla acá de la sublimación, nos habla de los dones, ¿no? De las dotes que cada persona puede tener, no cualquiera es un artista, ¿no? Incluso por más que estudie arte, ¿no? Entonces, está hablando acá también de un factor bastante individual, ¿no? Habla Freud de una facultad, ¿no? Es más, lo dice, la enigmática facultad, dice Freud, ¿no? De dar forma a un material determinado hasta que, de alguna manera, sea una copia de la fantasía del artista, pero adquirió una plasmación tal que le quitó todo el aspecto personal. Por ejemplo, una novela. Un escritor escribe una novela, ¿no?
Y la novela toma mucho del escritor, toma sus fantasías, toma hasta sus complejos, puede tomar un montón de cosas del escritor. Pero resulta que cuando el lector lee la novela, no encuentra, por ejemplo, la cuestión chocante que podría ser el complejo del otro. Los complejos, las frustraciones, o las fantasías del otro, sino que se encuentra con la obra estética. Entonces, el arte es esa transformación que puede realizar aquel que tiene esos dotes y que de alguna manera transforma, ¿no? Eso pulsional, ahora vamos a decir, eso que tiene que ver con su propia fantasía, con su propio interior, mundo interno, lo transforma en una obra socialmente aceptada, por eso es sublimar, ¿no? Es transformar esa pulsión, eso que podría ser hasta incluso chocante, transformarlo en algo socialmente aceptado, y lo que es más, en algo que produce placer en el que lo ve, o en el que lo oye, o en el que lo lee, ¿no? Así que, pero es interesante que podamos pensar este ida y vuelta, ¿no? Y este camino de regreso a la realidad a través del arte, ¿no? En ese sentido, tiene que ver con la fantasía, pero implica el arte un camino de regreso al mundo de la realidad. Bueno, esto lo encuentran, al que le interesa tomarlo, lo encuentran, es la última parte de la conferencia 23. Igual lo vamos a volver a ver, estamos en el tomo 16, y lo vamos a volver a ver cuando veamos la conferencia 23, que la vamos a ver todo. Pero yo hoy lo quería traer porque me parece que agregaba, a mí me parece que esta conferencia agrega a esto que estamos viendo hoy. Bueno, paso al punto 3, pulsiones sexuales versus pulsiones yoicas. En esta época Freud se maneja con este versus. Estaban las pulsiones yoicas o de autoconservación, que tenían que ver con la autoconservación de la vida, ¿no? Y por otro lado, ¿no? Como enfrentadas, las pulsiones sexuales. Esto Freud lo va, necesariamente esto va a cambiar, ¿eh? Esto va a cambiar, estamos en 1911, bueno, esto va a cambiar. Ya en 1914, con la introducción del narcisismo, Freud va a empezar a ver, en una palabra, para sintetizarlo, se sexualiza el yo. Es decir, la pulsión yoica empieza a tener un componente sexual, en la teoría, ¿no? En la teoría que Freud lo tenía como dividido, pulsiones yoicas, pulsiones sexuales, bueno, ahora empieza a ver, Freud se da cuenta que en realidad hay erotismo en el yo. Entonces no puede hacer esta dicotomía. Pero por el momento el versus era este. ¿Por qué estaba este versus? Porque Freud se explicaba entonces la neurosis, y ¿qué decía? Decía que había un conflicto entre el componente sexual, ¿no? Pulsiones sexuales, que eran las pulsiones que de alguna manera chocaban con ese yo oficial, con el yo como masa de representaciones, y esto suscitaba un conflicto entre estos dos tipos de pulsiones. Entonces esto comandaba después hacer algo, y comandaba la represión, comandaba la defensa, ¿no? La defensa se producía porque había este conflicto, ¿no? Bueno, un poquito le estoy resumiendo muy por encima todo lo que dice en el libro. Bueno, yo placer versus yo realidad. Esto lo vimos la semana pasada, que al principio Freud habla de un yo placer. Y ese yo, en la medida que va incorporando la realidad, lo va a llamar después yo realidad. Esto también después no es que cambie, pero se incorpora algo más que lo vamos a trabajar cuando veamos el texto Pulsiones y Destinos de Pulsión, que es un texto de 1915, y lo vamos a ver. Yo les voy a decir, ¿se acuerdan que en formulaciones vimos yo placer versus yo realidad? Bueno,
en unas clases más vamos a ver algo más que se va a sumar a esto. Bueno, la educación también es muy importante porque con el tema de la educación incita a vencer el principio de placer, ¿no? Esto lo ve cualquiera que trabaja en las aulas, ¿no? Que el niño, la cosa es que, bueno, ponga la cola en la silla y se quede quieto, o que atienda, o que deje de jugar, ¿no? Igual al niño se le concede siempre los tiempos del juego, ¿no? Los recreos, que se sabe que esto no se abandona definitivamente, por suerte, si no los niños serían todos robotitos, ¿no? Entonces, lo que pasa que en general no se tiene, yo tengo una postura, ¿no? Con respecto a esto, pero sí es cierto que en general se pretende cierta estandarización de los niños, ¿no? Que más o menos todos a la misma época, o sea, tiene 6 años, bueno, ya está, tiene que poder quedarse quieto tantas horas, ¿no? Y atender a cosas que a veces no les interesan para nada, ¿no? Entonces, parece que en ese sentido, digamos, Freud acá lo que nos pone un poco a pensar, ¿no? Sería en esta relación que existe entre el yo placer del niño y el yo realidad, ¿no? Y a veces cuesta abandonar esa posición primera, como dije la semana pasada. Freud acá dice algo muy lindo, ¿no? Que dice que para esta finalidad, para que el niño abandone este yo placer, el educador se sirve de los premios de amor, ¿no? Y esto está clarísimo. Un niño que en la escuela, por ejemplo, vamos a decir, bien tratado, valorado, etcétera. Acá María dice, la escuela tradicional que busca la homogeneización. Exactamente. Cuando se busca la homogeneización, y estamos en problemas, porque uno tiene que poder entender que no todos los niños tienen el mismo tiempo, ¿no? Lo que pasa que, claro, esto un analista lo toma de una manera, pero en una escuela donde hay 35 pibes en un grado, es complicado, por eso se pretende esa especie de homogenización o estandarización, ¿no? Que todos a tal punto tienen que bancarse 4 horas sentados. Pero bueno, acá lo que Freud nos habla es de algo muy importante, que son los premios de amor, ¿no? Por eso dice, miren cómo dice, por eso fracasa cuando el niño, esto es, o sea, uno lee a Freud y realmente dice, fíjense cómo dice. Por eso fracasa cuando el niño mimado cree poseer ese amor de todos modos y que no puede perderlo bajo ninguna circunstancia, ¿no? Acá también, vamos a decir, el niño tiene que poder ceder algo, ¿no? Con el premio de amor el niño cede porque obtiene de los maestros, por ejemplo, la aprobación, la felicitación. Pero acá me parece muy interesante cuando habla del niño mimado, ¿no? Como que a lo sumo que pierde. No tiene la aprobación del maestro, pero sigue estando mimado, sigue teniendo, está muy seguro del amor de, por ejemplo, los otros, de los padres o la familia, ¿no? Claro que ahí también cuesta más, sobre todo si encima le tocan maestros que, por ejemplo, no tienen en cuenta los tiempos del niño, maestros que no premian lo suficiente, no estimulan al niño en lo que es el aprendizaje, ¿no? Porque la verdad es que estas son tareas que se tienen que dar, pero no es que se dan porque vivimos en una sociedad, en una cultura, ¿no? Pero Freud lo dice clarito, nadie abandona una fuente de placer así nomás. Miren cómo dice, a ver si lo encuentro.
¿no? Parece exteriorizarse en la pertinencia, la tendencia general del aparato anímico, ¿no? La pertinacia del aferrarse a las fuentes de placer de que se dispone, y en la dificultad con que se renuncia a ellas, ¿no? O sea, el niño se aferra a las fuentes de placer y le cuesta mucho renunciar a esto. Bueno, el arte ya lo vimos, paso a la siguiente, las fases del desarrollo del yo y de la libido. Esto lo vamos a ver todo cuando veamos la conferencia 23. Y por último, los procesos inconscientes, que también lo vamos a ver, también más adelante. Bien, ¿qué me interesa de acá para plantear respecto del autismo? Digo esto y ya pasamos a la clase de hoy, que es la del dispositivo como tal. Bueno, frente al interés por la realidad exterior, muchas veces lo que podemos apreciar en el autismo es que esta realidad exterior no cobra interés. O si cobra interés, cobra un interés muy segmentado, ¿no? Muy particular. Por ejemplo, yo les contaba ese caso del niño que entra al consultorio, no registra a nadie, no me registra a mí, a los terapeutas, no registra al perro, el perro en general es un elemento que llama la atención del niño, ¿no? Pero no lo registra, no registra nada, no registra los muebles, no registra nada. Pero eso sí, registra los aparatos eléctricos o electrónicos. Entonces, se cuelga mirando el aire acondicionado o se queda fijo mirando, por ejemplo, mi celular. Yo les contaba, creo que no sé si lo conté acá, pero creo que sí, que yo en ese momento tenía un celular que era un Motorola, pero no tenía ningún signo, no es que tenía una marca, nada que el niño pudiera identificar la marca. Sin embargo, el nene, que no hablaba, ese día dijo el nombre del aparato. Y yo me quedé helada porque no había nada que, no tenía ni siquiera un signo, nada, ¿no? Entonces, o sea que, ¿ven ahí lo que yo les decía de especialización en la atención también? Pero ¿cómo explora ese mundo? Lo explora con un sesgo, vamos a decir, ¿no? Esto es una de las cosas que se evalúan en casi todas las corrientes que tratan de abordar el autismo, porque por ejemplo, una de las preguntas de otras escuelas, les digo, es si el niño, por ejemplo, explora, si tiene conducta exploratoria, si le interesa explorar la sala, los lugares, ¿no? Bueno, en general, por ahí pasan de largo de la persona, de los terapeutas, de los perritos, de lo que fuere, pero eso sí, a veces se interesan en algo particular. Puede ser algo electrónico, la jarra eléctrica, algo que vea que por ahí, o alguna cosita de ahí, que puede ser cualquier cosa, que le llama la atención y va hacia eso, ¿no? Bien, respecto de esta cuestión de que los órganos sensoriales ganaban importancia, acá por supuesto, tiene todo que ver con lo que dije antes, ¿no? Con lo anterior. Los órganos sensoriales, por lo mismo que hablamos hace un ratito, no ganan importancia, ¿no? O sucede esto de especializarlos para atender a esa peculiaridad, como puede ser esto que les decía del teléfono, ¿no? Que ninguno de nosotros iba a poder adivinar de qué teléfono se trataba, pero este niño pudo, y no adivinó, supo porque era como que tenía el ojo entrenado, como
como los que venden celulares o que venden las tapitas estas, ¿cómo se llama? Los protectores de celulares, ven un celular y ya saben qué modelo es. Bueno, el niño este que no hablaba, supo qué modelo era. O sea, realmente fue sorprendente, y después lo que pudimos verificar, porque después se transformó como un jueguito, que podía decir qué teléfono era el de todo lo que estábamos ahí. Bueno, vamos a la columna roja, la columna que está del lado izquierdo, ¿no? ¿Qué dice? Que dice que hay conciencia ligada a los órganos sensoriales, ¿no? Bueno, en el autismo lo que también podemos ver es que o no hay esa conciencia o la hay, pero con estas características que les decía antes, como muy sesgada, muy sesgada. Vamos al lado rojo. ¿Qué pasa en la forma común? Se capturan y se diferencian las cualidades sensoriales. Bueno, del lado de la afectación de todo esto, evidentemente las cualidades sensoriales permanecen indiferenciadas. Y permanecen indiferenciadas. ¿Por qué permanecen indiferenciadas? ¿Y esto cómo lo podemos ver? Bueno, por ejemplo, frente a un ruido que puede ser un portazo que se escucha de afuera, o lo que fuere, o un ruido muy fuerte, bueno, ¿qué hace el niño? Se tapa los ojos. Uno se pregunta, ¿y por qué se tapa los ojos? Si en tal caso debería haberse tapado los oídos. No, se tapa los ojos, como si ahí hubiese una indiferenciación, ¿no? Lo mismo, por ejemplo, el niño ve que se acerca el perro hacia él y se tapa los oídos. Y el perro se acercaba en el más absoluto silencio. No es que se acercaba ladrando. Los perros, esto tiene que ver con la clase que ahora les voy a dar, en general, los perros no ladran. No ladran, son perritos, estos por lo menos, los perros que nosotros hasta ahora hemos tenido en el dispositivo, de alguna manera buscamos que no ladren, y estas son razas que no ladran en general. Por ejemplo, mi perro en casa a veces ladra, muy rara vez, pero a veces ladra, pero en el trabajo no ladra, ¿no? No es que se lo entrenó para eso, pero en general nunca hubo que callarlo, ni hubo que, digamos, sacarle esa actitud, pero no la tuvo, francamente, no la tuvo. Ninguno de los perros que trabajó en TACA tuvo este problema del ladrido. Se buscan perros que no ladren aparte, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces están trabajando con muchos chicos en situaciones donde el perro tiene que saber, vamos a decir, convivir con los niños sin amedrentarlos, y a veces el ladrido es un factor que puede llegar a provocar un ataque en un niño, un ataque no sé, de ira o de angustia. Entonces, pero la cuestión era que el perro se le acercaba en el más absoluto de los silencios, y el niño se tapaba los oídos. Y acá uno también se pregunta, ¿por qué en tal caso no se tapó los ojos? Los ojos se los tapó cuando escuchó un ruido fuerte. ¿Cómo es esto? ¿Ven que acá hay uno acá de esto que podemos deducir? Estas son deducciones, lo que yo en principio y puedo deducir de todo esto es que no hay una conciencia acoplada a los órganos de los sentidos, por eso redunda esto en una indiferenciación a la hora de diferenciar las cualidades sensoriales. No las puede, parece como que permanecieran indiferenciadas. Bueno, de la atención ya lo vimos, ¿no? Del lado estándar, la atención va en busca de las impresiones sensoriales, en tanto que
cuando esto se ve afectado, la atención sigue aguardando la emergencia, ¿no? Que suceda el fenómeno, ¿no? Y bueno, frente a la otra posibilidad que Freud menciona, que se establece un sistema de registro, ¿no? De todo lo que es la actividad periódica de la conciencia, lo que encontramos en el autismo que hay una perturbación en este sistema de registro. No es que no lo haya, pero tiene ciertas características que, bueno, ya vamos a ir viendo a lo largo de la cursada. Bueno, hasta acá con esto sí terminamos la clase de la semana pasada. Y ahora les voy a compartir lo de ETACA. Así que ya voy con la diapositiva. A ver, para Zoom, acá. ¿De esto que vimos recién, tienen alguna pregunta o algo de lo que acabamos de ver? ¿Hay alguna pregunta o algo que quieran acotar? Por ejemplo, si alguno trabaja en escuela o con niños, así como acompañantes terapéuticos, ¿no? Con los niños, esto creo que son cosas que seguramente les tocó ver, ¿no? De cómo cuesta, ¿no? Que el niño se avenga a esta, a este entrar en la estandarización, ¿no? Yo trabajo en escuela, soy de la modalidad especial y trabajo con la escuela común. Y cuesta muchísimo el tema de la inclusión. Porque todavía, más allá de la ley de educación y de todas las resoluciones, y del tema de la inclusión, que es un tema, digamos, viejo, cuesta un montón cambiar, buscar otras estrategias, que el docente, por más que tenga grupos grandes, pueda trabajar con la diversidad, más allá de que hay dentro de la educación, se tiende a sostener en la escuela común la trayectoria del chico a través de las configuraciones de apoyo y de lo que se llama PPI, que es un proyecto pedagógico individual para la inclusión, pero cuesta un montón, hay muchísima resistencia. Sí, sí, tal cual. Y por eso mismo me parece que es importante que los docentes también puedan empezar a pensar en algo por lo menos de estos conceptos que Freud nos da, ¿no? De poder pensarlo en términos de que el principio de realidad no está dado de entrada, ¿no? Se va adquiriendo. Sí, eso se ve mucho cuando pasa del nivel inicial a la escuela primaria, digamos. Totalmente. Primer grado, que pretenden chicos que están acostumbrados a otra organización áulica, permanezcan sentados, que puedan escribir en el cuaderno, y un montón de cuestiones que son, o que desaparezca el juego. Totalmente, porque acá, esto tiene que ver con algo que ya lo vamos a trabajar, no lo vamos a trabajar hoy, pero lo vamos a trabajar más adelante, que justamente cuando trabajemos vamos a decir, las vías del desarrollo de la libido, vamos a ver lo que pasa a nivel del complejo de Edipo y lo que pasa luego, en lo que sería el sepultamiento del complejo de Edipo, el periodo de latencia, y a qué habilita el periodo de latencia. Y como les decía antes, cada niño tiene sus tiempos, ¿no? Acá hay algo que se instituye, vamos a decir, la cultura ha instituido que a los 6 años resulta que ya tiene que el chico haber desistido de toda su
organización libidinal anterior. Pero sabemos perfectamente que esto no es matemático. El tiempo, para entender la constitución subjetiva, ¿no? La constitución del psiquismo de cada uno, el tiempo no es el tiempo cronológico, es un tiempo lógico. Tampoco es un tiempo lineal. Para el psicoanálisis la línea del tiempo, esa linealidad temporal, está subvertida. Para el psicoanálisis se trata de una pre-Q, ¿no? de una linealidad retrospectiva. Entonces, claro, si nosotros tenemos en cuenta todo eso, tampoco nos podemos asombrar de que un niño a los 6 años, por ejemplo, quiera seguir jugando, ¿no? Que aparte que es re normal, ¿no? Por eso yo creo que justamente los ratos de juego se tienen que tratar de interpolar todo el tiempo, ¿no? Porque justamente para ir respetando las diferentes subjetividades, ¿no? Acá hay una mano levantada, Fernando. ¿Querías decir algo? Oh, sí, un poco igual. Comentaba que también, bueno, aquí en México, también en el ámbito de educación especial, en los centros de atención múltiple, pues cuando se atienden a niños con una condición de autismo, la mayoría de ellos tienen, digamos que, pues cierta severidad, ¿no? Porque hay comorbilidad con otras condiciones del desarrollo, discapacidad intelectual, lo que se denomina como presunto TDAH, ¿no? Bueno, vaya, otras circunstancias. Entonces, ahorita que comentaba al respecto de el principio de realidad, ¿no? Estas vivencias y todo el ámbito de lo sensorial, no sé, me hacía recordar un poco, bueno, regularmente, cuando menos aquí en el estado de Morelos, el abordaje del autismo se hace desde propiamente lo cognitivo-conductual, ¿no? Centrado en modelos como el ABA, ¿no? El TEACH, Denver, etcétera, etcétera. Sin embargo, ahorita se está transitando, se está intentando transitar, yo no conozco mucho al respecto, apenas lo estoy revisando, sobre una intervención que denominan como integración sensorial. Ah, sí. Y que justamente lo están trabajando mucho desde España y traen ahorita estos planteamientos, ¿no? Entonces, apenas que estábamos en un curso, justamente a mí me hacía remontar un poco y recordar estos planteamientos de Freud, ¿no? Que usted nos ha venido explicando ahorita, y a mí me quedaba, digamos, ahí como ese vacío, ¿no? Esa caja negra de que, pues bueno, ellos decían favorecer los contextos, brindar las experiencias, orientar para disminuir las crisis y todo eso, pero yo me quedaba como con esa noción, ¿no? Con esa pregunta de, pero ¿qué pasa ahí? ¿Qué nos está, no sé cómo plantearlo, ¿no? ¿Qué nos está registrando, ¿no? En el psiquismo, ¿no? Diríamos, sí, a lo mejor desde la perspectiva orgánica, neurológica, ¿no? No está transitando el estímulo, cómo se está percibiendo, pero en el psiquismo me planteaba yo, ¿no? ¿Qué no se ha registrado? ¿Qué no permite esa estructuración en este niño para que responda de esa manera, no sé, ante ciertos niños tapándose los oídos, ¿no? O entrando en la crisis del berrinche o ciertas circunstancias. Entonces, me hacía recordar un poco esto, ¿no? Este pase Sí. que se está tratando de hacer de abandonar el análisis funcional de la conducta hacia ir hacia la integración sensorial y pensándolo y viéndolo con esto, con esta lectura que usted nos da, pues se me hace muy interesante, ¿no? Porque algo se puede hacer por ahí en ese sentido. Gracias. Sí, gracias. Gracias porque en realidad sí, es justamente darle a esta cuestión de lo sensorial verdaderamente un estatuto que a veces se pasa por alto, ¿no? Pero realmente es llamativo. Uno se piensa esto que yo les decía, ¿por qué se tapa los oídos frente a un perro que viene en silencio hacia él? Algo ahí no se acomodó, o algo ahí, algo pasó, ¿no? Entonces hay como un desorden, ¿no? Del sensorio, algo
tuvo que haber ocurrido. ¿Y cómo, por lo menos cómo me lo explico yo? Pues bueno, a partir de esto que Freud nos enseña en este texto, ¿no? De la idea de que la conciencia se acopla al órgano sensorial, o no, o se acopla de una manera sesgada, ¿no? Y pasan estas cosas. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos entonces a empezar. Gracias por los aportes de los dos compañeros. Y ahora empezamos con lo que es TACA. TACA es terapia asistida con animales. A ver, ¿cómo paso? Bueno, el dispositivo de TACA es un dispositivo que forma parte del servicio de salud mental del Hospital Elizalde, ¿no? Nuestro dispositivo de TACA. Bien. Trabajamos con perros que son seleccionados para estas tareas, ¿no? Estos perros en general trabajamos con... Puede trabajar, les digo algo, puede trabajar, no hay un criterio en cuanto a razas. No pueden trabajar razas agresivas o perros que tengan un patrón de agresividad marcado, por ejemplo. En general se busca razas que sean retriever, perritos que lleven y traigan, ¿no? Que le tira la pelotita y la trae 30 veces y no se cansan y quieren seguir jugando. Porque esto se busca porque son perros como más en lenguaje sencillo, juguetones. Son perritos que les gusta jugar, ¿no? Entonces, se busca este tipo de razas que no tengan patrón de agresividad. Igualmente, más allá de la generalidad de las razas en cuanto a la agresividad, también lo que hacemos en todos los dispositivos de terapia con animales es, por lo menos los que dependen del gobierno de la ciudad, hay un veterinario que aparte es etólogo, ¿no? Es un especialista en conducta animal, que antes de que el perro venga a trabajar, lo evalúa. Le hace una exhaustiva evaluación con juegos, con diferente tipo de provocación, siempre en el marco de lo lúdico, ¿no? Donde verifica que el perro no tiene ningún patrón de agresividad, ¿no? Esto es muy importante porque va a trabajar con niños, ¿no? Así que la verdad que esto se lleva a cabo antes de la inclusión del perro al dispositivo. Se hace una o dos entrevistas donde el veterinario lo evalúa al perro. Bueno, el primer perro bueno, de los míos, el primero es el Golden, el grande. El Golden fue tomado como prototipo del resto de los dispositivos de terapia asistida con animales de todos los hospitales, porque, digamos, cumplía con todas las características que tiene que cumplir un perro de asistencia, ¿no? Y bueno, el rubio se llamaba Apu, y después se incorpora Vito. Vito es el negrito que es un labrador retriever, ¿no? Apu era un golden y Vito es un labrador retriever. Los perros viven conmigo, Apu ya no, Apu falleció en la pandemia, pero los perros vivían conmigo, yo los llevo al hospital, y trabajamos con los pacientes y después me los llevo a mi casa, ¿no? Así que de eso se trata. El perro no puede vivir en el lugar que trabaja, el perro necesita, es parte de una familia, como cualquier perro, ¿no? Va al trabajo, le encanta, por lo menos a mis dos perros les encanta, a Apu le encantaba. Apu el día que llovía o algo, yo cuando llueve no lo llevo,
Entonces, cuando llovía o algo, se quedaba ladrando o llorando a la mañana porque él quería ir al hospital. Parecía que sabía los días de atención, ¿no? Tenía como un reloj interno, ¿no? Bueno. Este dispositivo forma parte, como les dije, de lo que se llama la Red de Terapia Asistida con Animales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que ahora ya no se llama TACA, se llama IACA, porque se llama Intervenciones Asistidas con Animales, porque hay dispositivos que no hacen terapia, sino que hacen otro tipo de intervenciones. Y no están tampoco a cargo de psicólogos, sino que están a cargo de otras profesiones, por ejemplo. Entonces, por eso no se llaman terapia, TACA. Hay un micrófono abierto. A ver, Sofía. Ahí, gracias. Bien. Acá está, este es el consultorio del lado de adentro, ahí está Vito esperando que entren los niños. Los niños estaban del otro lado de la puerta y él ahí esperando, con la santa paciencia que lo caracteriza, estaba esperando que entren los niños. Bueno, ¿para quiénes está dirigido este dispositivo? Para niños, niñas y adolescentes de entre 4 y 18 años de edad. Desde ya que tenemos dividido en grupos etarios, ¿no? Hay grupos de preescolares, grupos de escolares y grupos de adolescentes. Pero respecto de esto, sí hacer una salvedad, que no quiere decir que, como les decía antes, yo considero que el tiempo es el tiempo lógico. Entonces no es que el niño ahí cumplió los 6 años y ya es escolar, ¿no? Porque a veces ese niño de 6 años está tan gravemente afectado que por ahí va a permanecer un tiempo más en el grupo de los más chiquitos, por más que tenga 6 o 7 años. Pero es un niño que, por ejemplo, no tiene lenguaje, es un niño que no puede, no está al mismo nivel que los más escolares, como por ejemplo para compartir la actividad lúdica. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa lectura justamente en aras de ver el tiempo subjetivo del niño y de no imponerle nada que no vaya con su tiempo lógico. ¿Se entiende esto? Así que esto me parece muy importante y especial cuidado hay que tener con esto, ¿no? De cómo el criterio de cuándo paso a un niño del grupito de los más chiquitos al grupo de los escolares y cuándo lo paso al grupo de los adolescentes, ¿sí? Hay todo un criterio ahí, ¿no? En juego. El perfil diagnóstico que vemos, bueno, niños con llamado TGD, trastorno generalizado del desarrollo de acuerdo al DSM-4, o trastorno del espectro autista de acuerdo al DSM-5. Psicosis infantil, retraso mental, epilepsia, inhibiciones severas, ciertos casos de epilepsia, ciertos casos de inhibiciones severas. El punto que uno tiene que tratar de verificar es que haya cierta afectación del lazo social, del lazo con el otro, con el semejante, ¿no? Ahí tenemos también, si quieren relacionarlo con lo que veníamos hablando hace un ratito, el semejante es un objeto del mundo exterior, ¿no? Es parte de esa realidad que puede o no hacer ese relevo. Entonces hay niños que realmente no constituyen ese lazo al otro. Entonces, lo que el dispositivo procura todo el tiempo es que se establezca esa dimensión de lazo que a veces no existe, o que a veces está problematizada, por así decirlo. Entonces, tratamos de que algo de esto se pueda establecer. Bueno, bien, ese es más o menos el perfil diagnóstico. Los criterios de exclusión. ¿Qué niños no pueden incorporarse al grupo? Niños que tengan una marcada agresividad
ya sea para consigo con los niños o con los perros. Niños que tengan mucho miedo al perro, ¿no? A veces suceden cosas que yo tenía una pacientita que era una niña con una psicosis, que ella al principio hasta jugaba, era como medio reticente con el perro, pero nunca le tuvo miedo, jamás. Resulta que algo pasó en la casa o en la casa de un tío, no sé qué, con un perro, y después cuando la nena no podía entrar, y cuando entraba tenía palpitaciones, o sea, la nena, o sea, no podía permanecer ahí donde estaba el perro. El perro, por supuesto que no le hacía nada, pese a cómo gritaba, porque la nena pegaba alaridos. Y el perro la miraba, pero el perro pobrecito no entendía por qué gritaba tanto la niña, pero la nena tenía, a mí se me trepaba del terror que le tenía, y realmente el corazoncito le latía, pobrecita, estaba con palpitaciones, ¿no? Así que un niño en ese estado no puede trabajar en lo que es este dispositivo, no lo podemos incluir hasta que algo de esto ceda, ¿no? Así que esa fue la indicación. Y bueno, y después fue cediendo, y bueno, después se pudo incorporar nuevamente. Pero claramente un niño con fobia, con una marcada fobia o con una marcada terror al perro, lógicamente que no. Por otro lado, niños que tengan una total ausencia de lazo al otro. Porque justamente, bueno, en esos niños justamente hay que también esperar el momento en el que por lo menos se haya producido cierta libidinización del campo objetal. Nosotros ya vamos a ver las clases que vienen, vamos a las sucesivas clases, vamos a ver en esto que yo les decía hace un ratito, de pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Vamos a ver que cuando Freud trabaja la introducción del narcisismo, ya se va a empezar a manejar con una hipótesis que Freud va a hablar de la libido yoica. Ya no va a hablar de pulsiones sexuales y pulsiones de autoconservación, sino que va a hablar de una libido yoica y un versus con la libido de objeto. La palabra libido yoica, libido ustedes ya saben que es la energía de la pulsión sexual. Y si digo libido yoica, estoy diciendo de alguna manera que en el yo hay una energía sexual. ¿Ven cómo a Freud se le problematiza el hablar de pulsiones yoicas y pulsiones sexuales? Pero vamos a ver muy detenidamente las próximas clases. Pero lo que les quiero transmitir ahora es que al comienzo hay una libido narcisista, una libido yoica. Y lo que acontece es una transposición de esa libido al campo objetal, al campo del afuera, al mundo exterior, a los otros como objeto, los semejantes. Los semejantes son objetos, ¿no? Pero son objetos que va a haber que poder investir de alguna manera. Transponer esa libido yoica a los objetos es una operación fundamental. Bueno, para que haya lazo es necesario esa primera transposición del líbido. Lo que pasa es que cuando se trata de patologías muy graves, en una primerísima instancia, eso todavía no acontece. Entonces hay como una estasis de libido yoica o libido narcisista, una estasis en el yo, que dificulta esta transposición, y entonces el otro no interesa, el otro no existe, por más que esté ahí, frente a mí, no existe, ¿no? Entonces, eso determina la ausencia total de lazo. Bueno, para entrar al grupo es necesario que haya, aunque sea un rudimentario estatuto, que el otro tenga, aunque sea un estatuto muy rudimentario, que exista algo del otro, ¿no? Bueno, esto, ¿cómo lo vemos? Y esto lo vamos
evaluando en las primeras etapas, antes del niño, antes de incluir al niño al grupo, el niño es evaluado en 1 o 2 sesiones. Lo recomendable son 2 sesiones, como para evaluar justamente algo de esto, como evaluar cómo se presenta el niño, evaluar si está el campo del objeto constituido, si algo de la libido esa ha podido ser traspuesta, o si no, si por el contrario quedó toda esa libido en estasis narcisista, vamos a decir, en como ese anclaje autoerótico, ¿no? Donde el niño no puede transponer al campo del otro. Así que bueno, esto se evalúa en las primeras 2 sesiones, ¿no? Yo lo que hago en general es una entrevista de admisión con los padres, o con la madre, o el padre, quien sea que traiga al niño. Y aparte de hacer toda la anamnesis, ¿no? Tomar todos los datos filiatorios, todos los acontecimientos, lo que pudo haber, por ejemplo, tenido algún valor así referencial en la vida de ese niño, todo eso lo tomo en una primera entrevista de admisión, y después lo que hago es evaluar al niño. Entonces, se evalúa al niño, se evalúan todos estos criterios que les estaba comentando. Una evaluación donde también buscamos saber si se constituyó algo del FORDA, ¿no? O si de esto nada todavía, ¿no? También un montón de lo que yo llamo operadores lógicos, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle la clase la que viene, no, la otra. Vamos a ver un texto que yo escribí para una revista, que después les voy a pasar el link, que justamente hablo de, como que les voy señalando diferentes operadores lógicos que uno puede buscar en estos momentos iniciales, cuando conocemos al niño, ¿no? ¿Qué evaluamos para poder incluirlo o no todavía en el grupo? Bien. Otro criterio es la imposibilidad de separarse. Imposibilidad de separarse del otro. ¿Por qué? Porque el niño no entra con la mamá al grupo, por lo menos no entra con la mamá al grupo, digamos, a pesar de que hay todo un buen tiempo de aprestamiento en el que sí entra la mamá, hasta que se constituya ese momento inaugural de separación respecto de la madre. O sea, yo no puedo decir que no permitimos que el niño esté con la madre en el grupo, porque la verdad es que muchas veces está la mamá, y lo que siempre hicimos en estos casos es que la mamá se vaya sentando siempre cerca de la puerta, y que gradualmente cada vez se pueda ir corriendo un poquito más, ¿no? Nunca cerrar la puerta, nunca provocar lo que sería un desgarro muchas veces para este niño, y a veces para la madre también. Acá tengo miles de anécdotas que son fantásticas, ¿no? Porque muchas veces el facilitador es el perro. Y a veces el perro, cuando por ejemplo que hay una madre que no quiere, que a veces uno se da cuenta que es la mamá la que no quiere soltar al nene, que el nene por ahí da 3 pasitos para agarrar un juguete, por ejemplo, y la mamá hace un gesto o algo como que el niño se acuerda que ahí en la silla atrás había quedado su mamá y vuelve corriendo, ¿no? Pero que uno pesca que ahí la mamá es como que hizo un recordatorio, no me dejes, ¿no? Y el niño vuelve hacia la mamá. Entonces hay muchas mamás que realmente tienen esta dificultad. Mucho de la imposibilidad de separarse de algunos niños tiene que ver con la mamá, ¿eh? Así que ahí es muy importante el trabajo con la mamá. Y eso lo hacemos. La verdad que ahí sí se dedica un tiempo de aprestamiento y a veces mucha paciencia, ¿no?
solamente en casos que fueron casos muy graves de mamás muy traumatizadas, en general mamás que habían sufrido abuso sexual, que no querían, o sea, algo después, esto fue trabajado porque empezamos a trabajar con la mamá, que no consentían alejarse del niño ni por un minuto, ¿no? Como una suerte de desconfianza extrema, ¿no? Y bueno, todo esto, bueno, en esos casos donde acá ya amerita que la mamá tenga su propio espacio, ¿no? Pero más allá de esto, siempre le dedicamos una buena ventana de tiempo a trabajar estas dificultades, ¿no? Bueno, y niños, por último, niños con patologías motoras. Las patologías motoras, bueno, precisamente porque hay un perro ahí corriendo, o jugando o saltando, entonces el niño se supone que tiene que poder también tener cierta autonomía, ¿no? Bien. Los grupos etarios, yo ya se los decía esto, no teniendo en cuenta el tiempo cronológico, sino teniendo el tiempo lógico, teniendo en cuenta el tiempo lógico de la estructuración subjetiva del niño, ¿no? Entonces, pero básicamente, para que yo le pongo igual este título, porque bueno, son niños que están en un tiempo lógico acorde a lo que sería lo preescolar, ¿no? Escolares, lo mismo, un tiempo lógico acorde a lo que sería lo escolar y lo adolescente también. Por otro lado, tenemos talleres para padres. Los talleres para padres, todos los grupos tienen una frecuencia semanal. Nos reunimos, por ejemplo, todos los jueves. O los lunes o los jueves, ¿no? Según de qué grupo se trate. Y siempre en una frecuencia semanal. O sea que los niños, los padres saben que vienen todas las semanas a este dispositivo. Los padres vienen una vez por mes. Es un taller para padres, también en realidad son 3 talleres para cada grupo etario, ¿no? Están los talleres para padres para los más chiquitos, después los padres de los escolares y después de los adolescentes. Es importante esto porque se juegan diferentes problemáticas, ¿no? Por ejemplo, el taller de padres de adolescentes, muchas veces los padres, en el taller lo que nosotros les proponemos es que los padres, por ejemplo, planteen cuáles son sus temores o sus angustias con respecto a los hijos, ¿no? Muchas veces aparece, sobre todo en los padres de los adolescentes, ¿no? Aparece la cuestión de qué va a ser de él cuando yo no esté, ¿no? Esta es una angustia que aparece siempre. En los más grandes, no en los chiquitos. En los chiquitos todavía no es que se lo preguntan mucho, o por lo menos no lo plantean como problemática. Pero los más grandes sí, siempre está esta pregunta, ¿no? O por ejemplo la problemática de cómo va a seguir el niño después de que termine, de que pase los 18 años y ya al hospital pediátrico no pueda venir, por ejemplo, porque aparte coincide con la finalización de la escolaridad, y qué va a hacer, qué va a seguir, qué va a poder hacer, qué no va a poder hacer. El manejo en la calle, ¿no? Cómo viaja un niño, ¿no? Todas estas son problemáticas comunes a todos los padres, así que es importante y claramente no son las mismas las de los más chiquitos, que por ejemplo la problemática puede ser que el niño se siga haciendo pis y caca, por ejemplo. O las cuestiones de si lo baña la madre o no lo baña, bueno, entonces esas son problemáticas que los padres van, digamos, por eso hacemos 3 grupos. Pero básicamente siempre yo creo que es fundamental el trabajo con los padres. Fundamental. Creo que sigo a Freud cuando Freud plantea que
el peligro en los tratamientos de los niños. Él habla de los padres como un obstáculo exterior. Es interesantísimo, ¿no? Porque él está hablando de la transferencia. Cuando un adulto va al análisis, con su neurosis, por ejemplo, va con los padres de su infancia. Va con los padres que tiene. Los padres son siempre los padres de la infancia para la neurosis. El amor de los padres, o sea, es esa actualidad de los padres de la infancia, ¿no? Y eso llevamos al análisis cuando somos adultos. Eso es lo que llevamos al análisis. No llevamos a mamá o a papá de la mano, sino que llevamos ese padre o esa madre de nuestra infancia, ese que tenemos ahí, en nuestro psiquismo, en nuestro aparato anímico. Ahora el niño, primero el niño es llevado, al niño lo traen esos padres, y los padres están ahí, como se dice ahora en tiempo real, están ahí afuera, en la sala de espera, ¿no? O están del otro lado de la reja. Nosotros tenemos todo perimetrado como si fuese con un tejido de alambre, ¿no? Está todo perimetrado el lugar donde trabajamos. Entonces los padres están muchas veces del otro lado del alambrado. A veces le pedimos a los papás que se corran un poquito para el otro lado para que los chicos no estén constantemente viendo a los papás o ellos viendo lo que los chicos hacen, ¿no? Pero están ahí. Es decir, que la transferencia tiene una peculiaridad, hay una particularidad, no es lo mismo que el análisis de un adulto, ¿no? Estoy hablando del análisis de niños. En lo que nosotros trabajamos hay una particularidad aún mayor, ¿no? Que es niños que no tienen o que tienen una problemática en el discurso, ¿no? O que no están en el discurso, ¿no? Entonces esto todavía particulariza y hace como que se vuelva aún más específica la cuestión de la transferencia y de la intervención. Acá tenemos dos aspectos, la transferencia y la intervención, la forma de intervención. Bien, así que bueno, y Freud lo que nos dice es que los padres se constituyen en ese punto como en un obstáculo externo. Por eso Freud dice, siempre en la conferencia 34 lo plantea, que dice que la necesidad de tener una llegada a los padres, ¿no? Dice Freud, ejercer cierto influjo. Es interesante que Freud hable de influjo, cuando él en realidad justamente no va en total desacuerdo con la cuestión de la sugestión y del influjo. Pero él dice que respecto de los padres, el analista tiene que tener una llegada, porque si no peligra el tratamiento del niño. En un punto, si uno no le da el lugar al padre, también se puede constituir esto en peligro de la continuidad del tratamiento, ¿no? Bien. Espera, tengo que salir de acá. Ahí. Acá Freud, justamente en esta conferencia de la que les hablaba, decía, ¿no? En el niño, donde se podría contar con los mayores éxitos, hallamos las dificultades externas de la situación parental, que empero forman parte de la condición infantil. Es esto que les decía hace un ratito, ¿no? Están ahí, forma parte, no es el pasado, la historia, están ahí. Bien. Otra característica del programa es que es complementario de otros espacios terapéuticos. Quiere decir que lo que funciona como cabeza de tratamiento, lo que es el tratamiento, ya sea psiquiátrico o psicológico del pequeño, no es el que hacemos nosotros. Es un dispositivo que justamente
apunta a la cuestión del lazo social. Y como son niños que realmente presentan dificultades muy grandes, en general todos tienen su tratamiento, ya sea dentro del hospital o por fuera, pero es fundamental que tengan ese espacio individual, ¿no? Bien, los fundamentos teóricos de esta forma de actividad, ¿no? de este dispositivo y lo que funda de alguna manera nuestra praxis, es el psicoanálisis. El psicoanálisis, entendido como psicoanálisis aplicado, ¿no? En lo que Antonio Di Ciaccia llama práctica entre varios, ¿no? Donde hay muchos profesionales con una modalidad de intervención, me permito decir, libre, pero entre comillas. Y ahora les voy a explicar por qué. Para decir libre me voy a basar algo que plantea Lacan. Lacan nos dice que la forma de intervención es lo más libre. Pero hay algo que es lo menos libre. A lo que él llama, en un libro que es la dirección de la cura, a lo que él llama la política. Él acá en este libro nos habla de política, estrategia y táctica. La política, Lacan nos dice que es lo menos libre. Es como si dijésemos, es un eje central del cual no nos podemos correr y que tiene que ver con la ética del psicoanálisis. Tiene que ver con el deseo del analista. En ese sentido es lo menos libre. A medida que pasamos de la política a la estrategia, se va ganando mayor libertad. Acá aparece la transferencia, o en los casos donde la transferencia uno no puede verificarla por la gravedad de los casos, sin embargo aparece algo que podemos leer como transferencia, que es el consentimiento. Y ustedes dirán, ¿y cómo consiente un niño? Muy fácil, de la única forma que puede consentir. O se queda o se va. Hay niños que efectivamente no conceden, entonces no consienten, no se quedan. No se quedan, empiezan a gritar, no hay manera. Ese niño no consiente, entonces obviamente ese niño no entra. Hace falta que el niño consienta. De alguna manera, no es que los papás sí, siempre ustedes saben que firman el consentimiento informado, eso es una legalidad técnica, vamos a decir. Pero el niño tiene otras formas de consentimiento, que hay que también saber leerlas, ¿eh? Si el niño no consiente, no entra al dispositivo. Así que pensemos ese consentimiento como una suerte de lectura de la transferencia, ¿no? Y después aparece lo más libre. Lo más libre que es la táctica, que es, en los casos de análisis, por ejemplo, de análisis de la neurosis, la interpretación, ¿no? La construcción en análisis, fíjense la libertad, ¿no? Que hay en una construcción, donde el analista puede construir una escena con el analizante, que puede no pegarle si no le dan la tecla, no pasa nada. Eso pasa de largo. Pero si le da la tecla en esa construcción, eso tiene efectos. Tiene efectos. Y eso se ve a posteriori. No muy lejano, por ahí la sesión que viene. O sea, es maravilloso cuando se da la tecla con una construcción o con una interpretación, ¿no? Pero es muy libre en ese punto. Lo mismo vamos a hacer del lado nuestro, como
francamente uno no está ahí interpretando, porque acá no hay un sujeto que se acueste en un diván a discurrir con sus historias, o con... Acá muchas veces se trata de algo muchísimo más rudimentario, ¿no? De una forma de funcionamiento psíquico mucho más elemental, en la que, más que hablar de transferencia o de interpretación, vamos a hablar de consentimiento y de intervención, de modos de intervención. Bueno, acá tienen la forma de intervenir, atender con perros, es también, más allá de que está todo muy reglado, ¿no? Con un veterinario etólogo, con perros que están con microchip, porque el gobierno de la ciudad se toma todas estas cuestiones, digamos, las precauciones, vamos a decir, de que son perros que están, todos les hacen estudios de zoonosis, microchipeados, controles periódicos 2 veces por año, ¿no? Bien, todo esto, ¿me suena la alarma? Sí, no. Todo esto me parece que hace a los cuidados que son más bien técnicos. Pero en sí, la forma de intervención es jugar con un perro. O sea, fíjense si acaso esto no es libre. Ahora, ojo, porque esta libertad se da porque hay primero, y está en la base, lo otro, lo menos libre. Esta libertad no es, bueno, hago cualquier cosa, todo vale. No, no vale cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el fondo, en el fundamento de lo que hacemos, tiene que estar este eje fundamental, que es el deseo del analista. Esto que tiene que ver con la ética del psicoanálisis. Es decir, yo les decía libertad entre comillas, porque en el psicoanálisis la libertad como tal no existe. De hecho, Freud nos decía, cuando hablaba de los sueños, Freud decía, ¿no? Hasta si a uno le dicen, decí un número al azar, ¿no? Libremente, elegí cualquier número, no existe al azar, no hay esa libertad de elección. Ese número que cualquiera de nosotras diga está condicionado, está determinado, comandado por algo que tiene que ver con lo inconsciente, ¿no? Entonces esta libertad, uno dice, bueno, es lo más libre, como dice Lacan, la táctica, la forma de intervención. Sí, es libre, pero no es que todo vale, como la pirinola. No todo vale. Es libre siempre y cuando se atenga a la ética. Es libre siempre y cuando ese eje esté bien plantado, ¿no? Por dar un ejemplo, yo puedo un día decidir, qué sé yo, por ejemplo, venía un nene con fobia a las lluvias, a las tormentas, a las lluvias, ya directamente tenía fobia a que lloviera. Y cuando veía nublado, el nene se aterraba, ya empezaba a angustiarse, ¿no? A llorar, a esconderse, se escondía en la casa porque veía nubladito, entonces el nene ya estaba como, temía muchísimo a la lluvia. Había pasado un episodio en otro país, él no era de acá, y fue a visitar la mamá, unos parientes, a un país vecino, y parece que ahí eran unas tormentas tremendas, donde se volaron techos, y bueno, le tocó tipo un tornado, ¿no? Estaban los padres muy asustados, el nene aterrado, bueno, y el nene resulta que ahora venía acá, y estaba aterrado. Bueno, entonces yo podría decir, bueno, en la libertad de tener ahí un espacio donde, aparte de tener la parte de zooterapia de Taca, tenemos el vivero, hay todo un sector de vivero huerta del hospital, en el mismo predio, ¿no? Entonces, donde tenemos regaderitas, donde tenemos canillas, bueno, para llenar con agua, plantitas, ¿no? Muchas plantas. Entonces, a mí se me ocurrió jugar a la lluvia.
Un día de verano, hacía un calor bárbaro, jugamos a la lluvia, vamos a jugar a que las plantitas, hay que regarlas porque las plantitas se mueven, estaban todas medio mustias. Entonces, vamos a jugar a que somos lluvia. Bueno, agarramos las regaderitas, cada uno íbamos ahí con los profesionales y con los niños que estaban ahí, regando todas las plantitas. Claro, eso fue libre. Podía no habernos ocurrido el tema del jueguito con la lluvia. De hecho, hubo una profesional que trajo un palo de lluvia, que ya tenía este instrumento en la casa, entonces empezamos a jugar, a escuchar el sonido de la lluvia, en otras sesiones empezamos a contar cuentos de la lluvia, bueno, eso es libertad. Ahí, por ejemplo, el perro no participó. O sea, ven que hasta en eso está esa libertad. No es que siempre tiene que el perro participar. El perro está ahí. A veces participa, a veces no participa. ¿No? Pero se trata de ver qué se puede poner a jugar allí. Con esto traumático, bueno, se jugó a la lluvia. La verdad es que el niño, en, yo diría muy pocas sesiones, desapareció ese temor. O sea, el niño ahora de mamá me contaba hace poco que sale abajo de la lluvia. Sale a la calle, no se asusta. Bueno, está bien que llueve mucho menos, ¿no? Está bien que estamos pasando por las grandes sequías, pero lo cierto es que no tiene ese miedo. Hoy, por ejemplo, está nubladísimo y sin embargo el nene seguro que no está asustado. Así que, en ese sentido, hay libertad. Pero uno, a ver, y lo que les quería poner como ejemplo es, yo no puedo jugar con el nene a lo que a mí me gusta jugar. ¿Se entiende la diferencia de lo que es la ética? La ética tiene que ver con pensar a ese sujeto. ¿Cuáles son las condiciones de ese sujeto? Pensar al niño como sujeto. Primero y fundamental, pensar al niño como sujeto. Como sujeto pleno de derechos, como sujeto atravesado por una problemática, ¿no? Y en todo caso, la forma de intervención tiene que ser teniendo en cuenta su singularidad. Esa es la ética. No es que yo voy a jugar a la lluvia porque a mí me gusta. O voy a jugar con todos los pacientes a la lluvia porque resulta que a mí me gusta jugar a la lluvia. O contar cuentos. Me encanta contar cuentos, entonces a todos les cuento cuentos. No vale. Esa no es la ética del psicoanálisis. La ética del psicoanálisis es justamente tener en cuenta al otro en su singularidad y adecuarse y adaptarse a los tiempos lógicos de ese pequeño. Entonces, ¿ven que ya no es libre? Parece libre. Parece, yo saqué de la galera el juego con las regaderas. Es cierto, ahí hay libertad. Lo mismo cuando jugamos con el perro. Sale de la galera. Un día el perro agarró un peluche y lo empezó a hacer así, a revolear con la boca, y entonces los chicos empezaron a jugar a que le habían puesto un nombre al osito ese, y era la muerte del osito, y empezaron a jugar a la muerte del osito. Entonces todos agarraban un peluche y jugaban a la muerte de, bueno, un juego que sacó el perro espontáneamente, y bueno, estaban todos jugando a lo mismo. Ahí se armó un lazo grupal interesantísimo, porque esto se da en las sesiones. Pero ven que la libertad no es todo vale. Quiero hacer esa aclaración para que no se malentienda. No vale cualquier cosa. O jugar a lo que le gusta al analista. No, eso es una pavada. Además, eso es iatrogenia. Bien. Bueno. Acá voy a tener en cuenta otro texto de Lacan, que es el tiempo lógico y el acerto de certidumbre anticipada. Ya el título es dificilísimo, ¿no? Pero fundamentalmente lo que nos dice Lacan es que se trata de tiempos lógicos. También para nosotros son tiempos lógicos los que constituyen ese abordaje del paciente. Él habla de un instante de ver, que es esto primero que acá les pongo con las siglas, un instante de ver, un tiempo para comprender y un momento de concluir. Bueno,
En este texto, es el texto de los sofismas, de los 3 prisioneros, no sé si se acuerdan de este texto, no voy a ahondar en los detalles del texto, porque llevaría todo un seminario para trabajar sobre este texto. Pero básicamente lo que quiero por ahí transmitirles hoy es que como parte de la fundamentación teórica está esto, es en el instante de ver, teniendo en cuenta esa singularidad de la que les hablaba, vamos a tratar de observar lo que trae el niño. ¿Qué trae? ¿Qué trae consigo? ¿Qué trae en sus manos, por ejemplo? Y resulta que el niño en sus manos viene con una virome. Y la viene agarrando así y no la suelta, como si se agarrara de la virome para salir a la calle. Eso lo vemos en el instante de ver. Y si me atengo a la ética del psicoanálisis y entiendo a ese niño como sujeto, jamás le sacaría la virome de sus manos. Porque esta virome por ahí es un límite corporal, un borde, como habla Maleval y Eric Laurent, ¿no? Un neoborde corporal que el niño pudo construir como borde corporal. Y si yo se lo arranco es como si vinieran a mí y me arrancaran un brazo, por ejemplo. El niño, cada vez que esto ocurre, entra en unas desesperaciones terribles, una caída subjetiva tremenda, que después muy difíciles de remontar por otra parte. Entonces, ahí tienen otra vez, en el instante de ver, observar, alojar el detalle, alojar esa peculiaridad que trae el niño, ¿no? Barrer con una escoba gigante cualquier afán de normatización del niño. Barrerlo, desterrarlo básicamente. No se trata de entrenar, no se trata de adiestrar al niño, no se trata de normatizarlo, sino se trata de alojar el detalle, su peculiaridad, su subjetividad. A ver, como hacemos con un paciente neurótico que va al análisis, no se trata de ponerle yo mis ideales. Ahí sí me sonó la alarma. No se trata de yo ponerle mis ideales al paciente. No, eso no es psicoanálisis, eso es sugestión, es todo lo contrario, ¿no? Eso es erigirme yo en amo del saber y yo le tengo que, vamos a decir, al paciente enchufarle mi remera de prejuicio, mi remera de moralidad. No, eso no es psicoanálisis, ¿no? Bien, así que en este instante de ver, observar, alojar el detalle, en el tiempo de comprender, sí, ahí vamos a hacer un análisis de todos estos operadores que yo les decía que le vamos a trabajar los próximos encuentros. Básicamente, lo que tiene que ver con la voz, con la mirada, con el cuerpo del niño, ¿no? Con la relación que el niño tiene con los objetos y con los semejantes en tanto que objetos, ¿no? Con el lazo al otro. Y en base a esto que comprendemos en ese momento de comprender, en ese tiempo para comprender, el momento de concluir. Ahí sí se juegan las estrategias que surgen siempre del tiempo para comprender. A mí, cuando se me ocurrió lo de la regaderita, ir regando todos con una regaderita las plantas, no se me ocurrió, no lo saqué de la galera. En tal caso sí, lo saqué de la galera que produje en el tiempo para comprender. Cuando advertí que parte de toda la lógica que se jugaba a nivel de las representaciones de este niño y de esas vivencias traumáticas tenían que ver con el agua, ¿no? Empezar como a darle otro sentido, ¿no? Al agua agregarle un sentido más benigno, vamos a decir. El agua es otra cosa, no es nada más que la del tornado que le tocó vivir, ¿no? Quiero decir, ven que no es caprichoso, no es libertad total, se me ocurrió, se me cantó jugar al agüita. No,
tenía que ver con eso que uno ve en El tiempo para comprender, ¿no? No hubiera podido analizar estos operadores si yo no hubiera alojado el detalle. Y eso tiene que ver con la ética del psicoanálisis. Bien. Bueno, para terminar, me faltan algunas diapositivas, pero lo voy a tratar de hacer rapidito. Siempre pensar cualquier propuesta lúdica justamente teniendo en cuenta la subjetividad del niño, de cada uno de los niños. Por supuesto, sí, la presencia del perro es una invitación a jugar. Nosotros lo que hacemos es siempre en modalidad grupal, ¿no? Pero en esa modalidad grupal, el hecho de que sea grupal no significa que no se tenga en cuenta esta subjetividad de cada uno de los niños, ¿no? Siempre tratamos de habilitar o promover los lazos prosociales a través de actividades lúdicas, ¿no? Entonces, lo que buscamos es justamente que en el juego el niño de alguna manera empiece a interactuar con el otro, que se empiece a comunicar, a veces de la manera que pueda, muy rudimentaria muchas veces, ¿no? Tenemos chicos que no hablan, por ejemplo, pero se comunican a veces de una manera muy, muy rudimentaria. Bueno, tomarla, la conciencia del otro, del semejante, el lenguaje, ¿no? Bueno, esto lo que vemos que redunda siempre en beneficio del niño, ¿no? En cuanto a que se aísla menos, empieza a salir del encierro, de la soledad. Acá en la foto hay un jueguito que se hace con los más chiquitos, ¿no? Que hacemos siempre, que es taparle los ojos y esconder un juguete. Entonces el perro después lo dejamos suelto y le decimos, busque, 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 y el perro sale a buscar el juguete, y cuando encuentra el juguete lo trae, y todos los chicos lo festejan, ¿no? Entonces se turnan a ver quién le tapa los ojos al perro, bueno. Esto se hace con los más chiquitos. Bueno, lo cierto es que siempre se trata de la potencia subjetivante. Nosotros tenemos en nuestras manos una posibilidad ahí, y es ponerla todo el tiempo a jugar, ¿no? Lo que tiene que ver con la subjetividad del niño. A veces el perro o sea, se constituye, ¿no? Como, ay, me fui. Como el primer elemento del campo objetal, de ese campo que yo les decía hace un ratito, eso que sale del narcisismo y se transpone al campo objetal, a veces es el primer elemento del campo objetal que el nene puede lograr aceptar, que lo catequiza, que pone el interés en el perro, en ese momento. Entonces, acá ya puse la foto de un nene que, por supuesto está todo pixelado, ¿no? Pero es un niño que tenía muchísimas dificultades con los otros, y el perro iba, parecía mentira, iba a él, siempre iba a él, y el nene se empieza a mover en el ambiente siempre con el perro. Entonces todas las relaciones que el chiquito pudo ir como constituyendo después, pero siempre era con el perrito. El perro se presenta ahí como serenado del significante. Esto es fundamental. El perro no le demanda ni que hable, no le demanda nada. El perro va, le mueve la cola, lo siquea, le juega, le saca un chiche, pero no le demanda nada. Y esto pacifica mucho la vivencia, porque muchos de estos niños viven al otro como una amenaza, ¿no? Y lo que viven como amenazante es el otro como demanda. Bien, a veces pacifica vivencias penosas, ¿no? Por ejemplo, este niño de la foto era un nene que vivía una situación muy grave, ¿no? Por fuera o sea, fuera en su ámbito familiar, ¿no? Y entonces, bueno, tenía pesadillas todas las noches, no dormía. Lo cierto es que él venía, se agarraba al perro, le ponía la correa, el perro nunca está con la correa, pero él le ponía la correa y lo llevaba con la correíta y se acostaba en el piso a dormir. Él ponía una canción de Marilena Walsh, que era una canción, creo que era la canción de Bañar la Luna,
y dura poquito. Entonces, todos los 3 minutos que duraba la canción, él se acostaba ahí con el perro al lado y se dormía. O sea, todo lo que él no podía, que tenía unas noches de pesadilla, literalmente. La cuestión es que acá lo podía hacer, y cuando terminaba la canción, se levantaba, la volvía a poner, se volvía a ir con el perro, y el perro lo acompañaba en este ir y venir, ¿no? Hasta que algo de esto se pudo pacificar. Bueno, siempre va a haber distintos tipos de juego teniendo en cuenta las edades de los niños y las condiciones y las necesidades de los niños, ¿no? Un juego espontáneo, pues ya les digo, acá cuando el perro, por ejemplo, agarra el peluche y lo quiere romper y los amarrea para todos lados. Juegos pautados con los más chiquitos, ¿no? Que tienen como menor grado de cohesión, ¿no? Entonces se trata de pautar el juego. Juegos de proyección con los más grandes, ¿no? De qué se ríe, por ejemplo, por qué se ríe, por qué llora el perro, porque a veces el perro llora, ¿no? El Apu, el Golden, a veces lloraba. Entonces los chicos, ¿por qué llora? Bueno, entonces yo digo, a ver, ¿y por qué llora? Ayúdenme a pensar por qué llora. Porque yo no sé por qué llora. La verdad que no sabía, yo sospechaba que lloraba. Empezó a llorar mucho desde que se murió mi otro perro, que era un collie. Y es como que después se acostumbró a llorar, entonces cada cosa que no le gustaba lloraba el perro. Entonces los chicos empezaron, ¿y por qué llora? Y bueno, digo, a ver, ayúdenme a pensar por qué llora. Y empezaron a decir, pero cosas así proyectivas, ¿no? Llora porque extraña a su mamá. Por ejemplo, era un niño que no veía hacía muchos años a su mamá, porque había sido separado de la madre. O llora porque tiene hambre, ¿no? Empezó a hablar del hambre una paciente psicótica con anorexia, ¿no? Que gracias a que empezó a hablar de que el perro tenía hambre, pudo hablar de su propia problemática respecto a la comida. Y esta nena, que se resistía a la medicación, empezó a aceptar que podía tomar la medicación, empezó a poder tomar la medicación, ¿no? O llora porque está aburrido, ¿no? Cada niño desde su singularidad, ¿ven? Lo que proyectaba. Es impresionante porque son cosas que surgen espontáneamente en ese sentido. Se trata de justamente, yo jerarquizo mucho la espontaneidad del perro, porque jerarquizo la espontaneidad del niño. Por lo mismo que no me serviría un perro muy entrenado. Estos son perros que no tienen un gran entrenamiento. Una pregunta que me hacen siempre. No, porque justamente quiero que aparezca el factor espontáneo, no quiero un perro robot, porque justamente voy atrás de lo espontáneo también en el niño. ¿Por qué se esconde o de quién se esconde? Bueno, a esta pregunta agárrense porque pueden surgir cosas hasta a veces muy graves, ¿no? ¿De quién se esconde? Lo que es interesante es que siempre la actividad lúdica tiene que estar en función de los tiempos del sujeto. Acá hay un nene tapándose los oídos, por ejemplo. No había ruido, no había ningún ruido. Se acerca al perro, se tapa los oídos. Bueno, para terminar, algo de Freud. Freud tenía una perra, que era Hofi, y él trabajaba con su perra, ¿no? Trabajaba en el consultorio con su perra, no porque ahí hiciera zooterapia ni nada de eso, pero él trabajaba con la perra y él decía que a veces la perra tenía una influencia tranquilizadora sobre los pacientes, y decía especialmente sobre los niños. Él suponía, ¿no?, que en los niños era donde más influencia podía tener. Y aparte Freud decía que la perra de él le daba indicadores de los estados de ánimo de los pacientes. Bien. Le preguntan a Freud por qué tenemos este lazo con los perros, ¿no? ¿Por qué queremos tanto a nuestros perros? Es un lazo muy especial, uno se pregunta a menudo, ¿qué nos pasa con los perros? ¿Por qué no con otros animales muchas veces, ¿no? A veces con los gatos también, ¿no? Pero Freud, miren lo que dice, se trata
Yo no veo lo que dice, pero él decía algo así como que se trata de una vida completa en sí misma, ¿no? Él decía de una vida liberada de los casi insoportables conflictos de la cultura, porque es la cultura la que nos obliga a la renuncia pulsional. En la cultura nos obligó a esta adaptación a la realidad, a nuestra renuncia al principio del placer, ¿no? Y de la belleza de una existencia completa en sí misma, ¿no? Esto lo decía Freud en una entrevista que le hicieron. También decía que jugar con perros es retornar a los mejores sentimientos de la infancia. Bueno, hoy me faltaban más diapositivas. Esto les cuento un poquito someramente. En la pandemia no dejamos de trabajar, nos reinventamos, ¿no? Lo que empezamos a hacer es todo a través de Zoom, nos juntábamos con los pacientes, ahí se puede ver arriba, a través de canciones, todo virtual, ¿no? Juegos, seguimos como readaptándonos a lo que hacíamos, pero en presencia, ahora en ausencia, ¿no? En una presencia mediatizada por una pantalla, con perritos en el Zoom, con nuestras propias mascotas en la pantalla, con mascotas de dedos, con títeres, pero bueno, siempre también apuntando al lazo con los otros, bailes, canciones con los más chiquitos, caretas de animales, y se dieron situaciones, la verdad que muy lindas, y que fue muy importante para muchas familias que estaban verdaderamente aisladas, ¿no? Bueno, también juegos interactivos, ¿no? Con los que eran más grandes, empezamos a hacer juegos con dados, con dibujos, con dados, que había que escribir, llenar cada uno. Bueno, pero siempre otra vez escuchando las propuestas de los niños, las niñas y los adolescentes, dialogando, los chicos escribían, empezaron a incorporar el chat. Bueno, también los talleres para padres seguían con esa frecuencia mensual, como siempre, nunca, desde el primer día de la pandemia. El psicoanálisis, bueno, que nos enseña a no retroceder ante lo más propio de cada sujeto. Nosotros tomamos y jerarquizamos ese elemento particular de cada niño, que es su creación, es su invención, su proyección, y lo ponemos a jugar, propiciando que algún tipo de anudamiento sea posible. Acá este es un párrafo de mi libro, que digo así, es esencial que consideremos al niño autista como un sujeto capaz de invenciones. Solo así le estaremos ofreciendo un espacio de apertura en el que no se inmole su esencia y en el que se preserve su singularidad. Permanecer abiertos y atentos a alguna invención que pudiera provenir de estos sujetos podría ser un camino de salida posible del encierro. Bien. Y ahí terminamos con la fotito de Apu, y bueno, y ya estamos pasaditos de hora. Ahí Carla levantó la mano, a ver cómo estamos con la hora. Ya estamos, pero bueno, decinos, Carla, si alguno se tiene que ir, vayan tranquilos, y Carla, si querés contame. Desmuteate. Ahí está. No. Ahí. ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, ahí sí. Yo te quería preguntar, porque para muchos los cambios son complicados, ¿no? Para muchos chicos. ¿Qué pasó cuando Apu fallece y de repente ellos ya no lo ven más? Mira, buena pregunta. Apu fue tan bueno toda la vida, te lo voy a contestar, te estoy contestando así como me sale, que se murió en plena pandemia. Se murió en el 2020 y ni siquiera, hasta fue bueno para con nosotros porque simplemente no se despertó una mañana. Así que así fue. Y los chicos no preguntaron porque naturalmente estábamos en pandemia trabajando desde la virtualidad, con lo cual no hizo falta tampoco, no siempre trabajábamos con el perro y venía siempre, si yo me iba a la cámara, me iba al fondo con el perro, venía Vito,
Y no me preguntaron por Apu. La verdad es que no me preguntaron, y cuando nos volvimos a ver después de que empezamos con la presencialidad, que fue en abril del año pasado, algunos sí se acordaba de Apu y preguntó, y nada, y le dije que sí, se había muerto, pero ellos venían a ver al doctor Apu. Y bueno, y Apu la verdad que sí, fue así, fue de un día para el otro, ya era viejito igual, Apu vivió muchos años, y la verdad que fue un perrito buenísimo y re feliz, y Vito también, Vito el negrito es buenísimo, la verdad que los dos han sido así, y bueno, nada, fue muy, muy fuerte perder a Apu. Porque aparte, bueno, qué sé yo, o sea, yo no solo es mi perro, sino que el perro que iba a trabajar conmigo. Claro. O sea, es como que es un lazo como muy fuerte, ¿no? Pero bueno. No hizo falta mucha explicación con los niños porque, ya te digo, nos tocó la pandemia, así que me salvé de tener que darles la explicación. Pero, por ejemplo, mira, te voy a contar algo, les voy a contar. Apu, en una época, Apu siempre sufría de algo que sufren muchos estos perritos, que se llama parche caliente, que es una infección en la piel. Y se le hace como unas heridas horribles, siempre estaba con estos parches. Entonces, Apu muchas veces tenía que faltar al trabajo, porque por ahí estaba 2 meses con el parche, con tratamiento, con corticoides, feo. La cuestión es que los chicos sí ahí preguntaban, ¿y Apu no viene? ¿Y el doctor Apu no viene? El doctor Apu, bueno, la cuestión es que fue interesantísimo, porque ellos empezaron, no tengo acá, pero debo tener las fotos, si las encuentro las voy a hacer un power para mostrárselos, porque ellos empezaron los escolares, a idear una Apulandia. Entonces ellos hicieron una ciudad de Apu, la llamaron ellos Apulandia, y era para cuando Apu vuelva al trabajo y se encuentre con su ciudad. Entonces tenían ¿cómo se llamaba? No era McDonald's, era MacApu, el Alto Apu Shopping, bueno, todos nombres de lugares de acá, de la ciudad, donde Apu estaba ahí presente, bueno, y lo hicieron todo un dibujo, cada uno hacía una parte del dibujo, y después había un arquitecto que diseñaba con bloques, y hicieron la ciudad de Apu, Apulandia. Que es maravilloso, porque uno dice, en ausencia del perro, yo les expliqué que está enfermito y por eso no viene. Pero bueno, no importa, había que hacerle la ciudad para cuando venga, o sea que hasta en ausencia se pusieron a trabajar, ¿no? Voy a ver si encuentro alguna diapositiva para mostrarles después. Bueno, terminamos hoy y nada, nos vemos el viernes que viene. Un beso y buen fin de semana para todos. Gracias, Juli. Gracias, buen bye. fin de- Beso. Gracias. Fin de semana. Beso. Chao, gracias. Igualmente. Muy bueno, gracias. Gracias. ¿Cómo salgo ahora? No puedo cerrar. Ay, ¿cómo salgo? Bueno, ahora sí.